¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Walmart y sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria gratuito para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto de manera más detallada al usual, donde explicaremos cómo cada emoción puede afectar a un personaje, en el caso de que quieras hacer alguno con muchas facetas. Comenzamos. Muy bien, en primer lugar te recuerdo que siempre que encuentro algún video que les es de utilidad de algún otro creador o algún artículo, se los dejo en la caja de descripción para complementar los temas. Además de que te dejaré la lista completa de cómo planear un personaje con el curso completo y la ficha de planeación del mismo. También puedes encontrar mis diferentes redes sociales con proyectos tanto de psicología como de literatura e incluso medicinas integrativas. Y recuerda que me ayudas mucho si dejas algún comentario, si estos videos son de utilidad, darle like, suscribiéndote al canal y compartiendo. Recuerda que YouTube deja de poner la atención a aquellos videos que no tienen interacción, entonces me ayudarías bastante, incluso si solamente es con un gracias. O si gustas aportar algo al tema del que hablamos hoy, o incluso solicitar otro, también se agradece mucho y mando saludos a aquellos que lo hacen. Ahora, para empezar este tema te voy a decir que normalmente no lo vas a usar de manera tan amplia, al menos de que tú escribas el género psicológico, que se enfoque en los personajes. Sin embargo, si tú quieres ser un personaje que podamos ver sus diferentes emociones, sus diferentes situaciones en un ambiente cambiante, te va a ser de mucha utilidad. También, aunque tú no tengas tantas facetas de tu personaje, el que escuches cómo manejar cada tipo de emoción de las que te voy a hablar y planees por lo menos las que quieras para ese personaje, las que quieras presentar, te va a ser de mucha ayuda. Ahora, cuando tú hables de cómo afecta una emoción a tu personaje, debes de pensar en la causa y en la reacción que él tiene, qué le genera que se sienta así y cómo va a actuar por sentirse así. En este caso te voy a dar una lista de diferentes emociones. Tal vez has visto algunos videos donde las clasifican cuáles son las básicas y qué otras se desprenden del resto, etc. En este caso es una clasificación personal que no está basada en qué tan relacionadas están ciertas emociones, sino qué tan diferente pueden ser los efectos de ellas entre sí, ya que los efectos pueden ser prácticamente el mismo a pesar de sentirse de manera distinta. Y bueno, voy a empezar con la euforia. Hay que aclarar que la euforia no es solamente estar feliz, es una emoción desmedida. Se describe como una sensación exagerada de optimismo. Regularmente puede ser causada por algún medicamento, alguna sustancia química. Así es la descripción que viene en diccionario. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere es algo donde tu alegría es desmedida. Incluso puedes tener acciones irracionales. De hecho, en el caso del trastorno bipolar, se considera que son crisis depresivas e eufóricas, a pesar de que normalmente son de ira. El punto es que son descontroladas. Esta emoción normalmente va a implicar acciones que la persona no hace en su vida cotidiana, porque pierde el control de sí mismo, llega a extremos. Por eso está la causa de las pasiones, eso que lleva al éxtasis a tu personaje, que lo lleva a explotar todos sus sentidos, todos sus sentimientos. Por lo regular, hay algunos personajes que son muy eufóricos y prácticamente todo lo apasiona, pero la mayoría de las personas van a tener algunas muy contadas. También está la alegría, que es algo más mesurado, es sentirse bien, cómodo, pero de manera controlada, siendo todavía capaz de razonar nuestras decisiones y nuestras acciones. En este caso pueden haber muchas situaciones que le causen alegría, o puede haber pocas. En el caso de que haya pocas, nos va a servir para hacer un énfasis en algunos personajes. En el caso de que sean muchas, puede indicar justamente la personalidad del mismo. Vamos también a la preocupación. Normalmente
para que sepas qué lo va a causar. Piensa en las obsesiones de este personaje. ¿Qué lo hace que recocine mucho un evento? ¿Cómo lo haga? ¿Qué va a pasar? Como si se quisiera sentir Doctor Strange con ese evento. Las preocupaciones normalmente son a futuro. ¿Por qué? Porque incluso cuando nosotros nos preocupamos de algo que pasó, realmente no nos estamos sintiendo mal porque pasó, sino por los efectos que pueda generar o que ha generado. Por ello, la preocupación es un pensamiento de cierto evento, pero a futuro, y normalmente genera el pensamiento de varias vías alternas, del hubiera o del si hago. Ahora, otra emoción es estar reflexivo. Y bueno, esto incluso a veces usa como chiste cuando algún personaje con una moral o una forma de pensar muy distinta a nosotros se pone a pensar, a analizar o a sentir de manera especial algo pues antinatural para nosotros. En el anime Machikado Masoku hay un personaje que tiene sangre de demonio, específicamente de una sucubo, y este personaje cuando ve una película de zombies se siente mal, se siente triste, pero le dicen por qué, y ella no se siente mal por los sobrevivientes humanos, sino por cómo matan a todos los zombies. Ellos solamente querían comer, o sea, es sensible a ello por, de cierta manera, está relacionado con el lado oscuro. Ahora, esta parte reflexiva también nos puede ayudar directamente para hacer pensar al lector, no solamente para los chistes que mencioné anteriormente. Y pues no todo va a poner a cualquier persona a pensar, no es cuestión nada más de poner algo que nosotros consideremos filosófico o que puedes aprender algo de ello, no, es algo que el personaje lo hace descubrir nuevas situaciones o entender algo nuevo. Vamos a otro, que es la tristeza. En este caso sí, ya es también muy relacionada a la melancolía. La diferencia es que la tristeza puede ser por una situación presente. Por ejemplo, estoy triste porque no puede comer mi alimento favorito, pero a lo mejor puedo estar triste porque no he visto a mi amigo o porque se murió algún familiar o porque no pude entregar cierto proyecto y tengo una menor calificación, etc. La melancolía no solamente tiene la relación con ser del pasado, sino con el deseo de regresar. Como dije anteriormente, también pueden ser las mismas situaciones, el haber perdido a alguien querido, el haber pasado un evento triste en el pasado, pero incluso también puede ser al revés, por un evento feliz. Puede ser que sienta melancolía porque recuerda a su primer amor. Es más bien ese deseo de querer volver al pasado, de querer que se repita, de querer mantener lo que ya no tiene. Tiene mucha relación con el duelo. Ahora, la ira. Ahí, bueno, ya entiendes fácilmente lo que lo enoja y regularmente podríamos tomarla como niveles, ya que puede ser algo pequeño que simplemente genera un gesto de desagrado o decir algo agresivo, puede ser algo que tenga que controlarse el personaje como otro nivel y algo donde ya pierda todo control, lo desate en sus emociones. Digamos que esos tres niveles pues es algo básico para ver qué tan fácil puedes hacer explotar a un personaje. El miedo, que tiene que ver con los temores, y es diferente al pánico, que tiene que ver con las fobias. Ok, aquí parece lo mismo, pero no. Volvemos a lo de la alegría y la euforia. Aquí, en el caso de los temores, puede causar que tiembles, que te escondas, que no quieras acercarte. En el caso de las fobias, el verdadero pánico, y si tienes dudas te voy a dejar un video en la descripción sobre ataques de pánico para que entiendas más a qué me refiero, pierde completamente el control de sí, y ya no hablamos de solamente la capacidad de razonar, incluso se pierde el control del cuerpo. El cuerpo reacciona por pura reacción química y se puede inmovilizar, o puede simplemente correr, o puede ser simplemente gritos. La persona incluso pierde cierta conciencia de lo que está pasando.
e incluso puede sentir miedo a morir por el mismo ataque de pánico, ya no solamente por aquello que le causó miedo. Esa es la diferencia. Y bueno, naturalmente todos tenemos algún temor, pero no es tan fácil, o no todas las personas tienen una fobia, no todas las personas realmente entran en un ataque de pánico por alguna situación. Ahora, vamos a las sorpresas, que pueden ser tanto buenas como malas, y depende de tu personaje, porque según lo optimista o su visión a futuro que tenga, puede ser que ya espere cosas buenas, cosas malas o ambas. Entonces más bien es algo que nos espera. Para saber cuándo se va a sorprender es pensar en el concepto que este individuo tiene sobre el mundo, sobre los que lo rodean, etc. Y justamente lo que lo saca de esa idea. Y pues cómo reacciona, para bien o para mal. Recuerda que puede haber muchas personas que le tienen miedo a las sorpresas, o que les enojan, que les alegran. La reacción puede ser muy diferente, porque las sorpresas se pueden juntar con cualquiera de las que mencioné anteriormente. De manera similar, la frustración puede expresarse de muchas maneras, incluso botándose de risa. La frustración es esa sensación de haber perdido, no tanto el duelo, sino de haber fracasado. Cada uno lo enfrenta de diferente manera dependiendo de cómo considere ese fracaso que le afecta, y también qué tan regular es que se enfrente a ellos. Incluso un miedo puede ser a sentir esa emoción. Ahora vamos a la vergüenza. Tu personaje también puede ser un sinvergüenza. Hay muchos que son así. O puedes manejar diferentes aspectos. Normalmente son para recursos cómicos, al hacer que el personaje se sienta mal consigo mismo. Y a veces es muy obvio el pensar simplemente algo que nosotros vemos anormal o ridículo ponérselo a este personaje. Pero también puede ser que lo que él le dé vergüenza no es algo que a nosotros nos daría, por lo cual también causa risa, debido a que tal vez este personaje, usando un ejemplo de Murenase Tongakuen, un anime, hay un personaje humanoide que se supone que es una rata calva. Entonces ellos se sienten avergonzados si están con ropa, se sienten que es algo promiscuo, pervertido, justamente traer el uniforme puesto. Ahora vamos a terminar con la envidia, y tengo que hacer una aclaración. Que alguien no te preste algo no lo hace envidioso. No confundas la palabra egoísta con envidia. Envidia es el que justamente quiere forzar a que se lo den. ¿Por qué? Porque envidia es aquel que quiere lo que tienen los demás. Entonces, ¿qué es lo que lo va a causar? Ver que alguien tenga aquello que esta persona quiere, y puede tenerlo o no, pero desea lo del otro. Dicen que actualmente también la envidia a veces puede expresarse como no querer lo que tiene el otro, sino que ver que el otro no lo tenga. Esas dos expresiones, y también qué haga con ellos, bueno, va a afectar a sus acciones. Aquí hay algo interesante, y es que hay muchos personajes que pueden ser enfrentados por la envidia, pero su razón es más fuerte, y otros que no, y sus emociones son más fuertes. Sin embargo, ambos entran en conflicto, porque al entrar en discusión con tu razón, al sentir envidia, suele llevar a la culpa, suele llevar a problemas emocionales, de decisión, confusión. Y en el caso de quien directamente pues se lleva por las emociones, suele tomar malas decisiones y afectar negativamente a otros. Ahora vamos al carácter de tu personaje. Entonces empezamos con su sentido del humor, y pues es también qué tan susceptible es a reírse, qué tan carismático es, como directamente qué es lo que le hace reír. Una persona con un humor muy negro solamente por ser sádico no es lo mismo a una persona que le gusta el humor negro, la sátira social, porque realmente lo que al segundo le gusta es el humor satírico. Esto nos va a servir directamente para cómo va a reaccionar e interactuar, y también nos va a servir mucho en el caso de comedia para poder hacer diferentes tipos de comedia, tomando al personaje ideal para cada tipo de chiste.
de tal modo que parezca natural para él. Por cierto, esto del carácter va muy relacionado a otro video donde hablo de las relaciones sociales de tu personaje, el cual ya lo grabé, pero puede que lo haya subido ya o que lo suba después de este. En cualquiera de los dos casos hago referencia a esta parte sobre el carácter porque tiene que ver con la sociabilidad de tu personaje. Ahí la apariencia de todo esto que transmita con el sentido del humor y todo lo demás que voy a hablar del carisma tiene que ver también con qué tan fácil se va a relacionar con otros, tanto por la parte de él mismo y lo abierto que sea, como lo aceptado por parte del resto. Vamos a otro punto del carácter y es la empatía. ¿Qué tan sensible es a entender los sentimientos y la situación de los demás? ¿Qué tan fácil es que se ponga en su lugar? Y aquí hay algo importante de la empatía. No es solamente pensar yo qué haría en tu lugar. Realmente la empatía no es eso. La empatía es entender por qué la persona en ese lugar actúa como actúa y por qué se siente así y cómo actuaría ante ciertas situaciones. De hecho, personajes muy empáticos pueden usarse como personajes psicópatas. Y hay una gran diferencia entre psicópatas y sociópatas. Si quieren que haga algún video al respecto, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Un psicópata sabe perfectamente cómo manipular justamente por eso, porque sabe cómo van a reaccionar los demás, justamente qué acción lo va a motivar a X o Y cosa. Y esa es la verdadera empatía, el entender cómo funciona la mente del otro, no el simplemente decir cómo me sentiría en su posición. Porque en este caso, bueno, podríamos hablar más bien de qué tan noble es el personaje o qué tan caritativo es. Ahora vamos a la expresión no verbal, que tiene que ver con lo que te decía de la apariencia y de su carisma. ¿Qué es lo que transmite a través de cómo se expresa, cómo se mueve y cómo es físicamente? En el anime de Komi-san no puede comunicarse, hacen muchos chistes de acuerdo a esto, debido a que la timidez de algunos personajes, pues sí los hace ver inferiores o a veces algunos asquerosos, pero en el caso de la protagonista la hace ver superior a los demás y por eso la alaban, y en el caso de otro personaje que aparece en la segunda temporada lo hace ver intimidante, tanto por su apariencia física como por su gesto. Y como menciono en el video de relaciones sociales, esto puede ser intencional o puede ser, bueno, lo que se le da naturalmente. Por lo tanto, puede estar acorde a lo que quiere o no, si es el segundo caso. Ahora vamos a las emociones más y menos frecuentes, que esta es la parte más importante, digamos que en cualquiera de los casos, ya sea que vaya a ser una historia psicológica o no, y quieras abarcar varios de estos o no. Con que tú sepas cuál es lo más común y lo menos común de este personaje y por qué es que es más y menos común, nos va a servir suficiente para poder moverlo entre una fluctuación de emociones para que la historia pues tenga algo de dinamismo y no se sienta completamente plana. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerda una vez más que me ayudas mucho si le das like, dejas tus comentarios para que YouTube siga recomendando este video, compartiendo y comentando con todos aquellos que creas que les sea de utilidad. Yo soy Golmath y nos vemos en la siguiente clase.